La podredumbre no venía de su cuerpo, estaba filtrándose desde el de él. Corría el año 1540, y dentro de los dorados salones del palacio de Hampton Court, una mujer estaba siendo destruida metódicamente. No por adulterio, no por traición, sino por algo mucho más devastador para el ego de un rey Tudor. Ella no podía hacer que su cuerpo enfermo se sintiera poderoso otra vez. Ana de Cleves cruzó el canal como un triunfo diplomático, una alianza protestante envuelta en terciopelo y joyas. En lo que se convirtió fue en algo infinitamente más oscuro, un sacrificio vivo a un monarca cuya carne en descomposición reflejaba la corrupción que devoraba su alma. Si te fascinan las verdades oscuras que la historia intentó enterrar, estás exactamente en el lugar correcto. Considera suscribirte para no perderte estas historias no contadas y deja un comentario abajo con tus pensamientos mientras avanzamos. Realmente quiero saber qué piensas sobre lo que le ocurrió a Ana. Esta no es la versión blanqueada de tu libro de historia, el relato de la esposa afortunada que conservó la cabeza. Esta es la realidad sin barnizar de humillación calculada, crueldad institucional y un rey cuyo cuerpo podrido reflejaba la decadencia moral que consumía su reino. Hoy nos sumergiremos en una de las catástrofes más trágicamente malinterpretadas de la historia, cómo Enrique VIII transformó sistemáticamente a una digna noble alemana en un objeto de burla, y cómo ella resistió aceptando degradaciones que habrían destruido espíritus más débiles. Cuando terminemos, entenderás por qué Ana de Cleves representa no solo una tragedia personal, sino el colapso ético total de la Inglaterra Tudor. Antes de presenciar la destrucción orquestada de la dignidad de una mujer, debemos comprender al monstruo que movía los hilos. Para 1539, Enrique VIII se había transformado en algo apenas reconocible como humano. El vigoroso joven soberano, que una vez había cautivado a las cortes europeas, era ahora un gigante en descomposición. Su enorme cuerpo sostenido por dispositivos mecánicos y soportes de cuero. Sus piernas supuraban pus y sangre a través de costosas medias de seda. El dulzón aroma de la putrefacción lo seguía por los pasillos del palacio, enseñando a los cortesanos el delicado arte de respirar por la boca en su presencia. Los médicos modernos que analizan documentos históricos pintan un cuadro aterrador. Enrique casi con seguridad sufría de osteomielitis, una infección ósea que causaba tormento insoportable, mientras liberaba secreción pútrida de varias llagas abiertas. Sus médicos, ignorantes de las infecciones bacterianas, solo podían vendar las heridas y recetar opio que enturbiaba aún más su ya errático juicio. La fusión de agonía implacable y confusión narcótica creó un gobernante simultáneamente, peligroso y totalmente impredecible. Las dolencias médicas del rey afectaban mucho más que su movilidad. La infección crónica probablemente alteró sus hormonas y circulación de maneras que hacían la intimidad física dolorosa o directamente imposible. Sin embargo, el inmenso orgullo de Enrique prohibía cualquier reconocimiento de estas verdades biológicas. En su lugar, desviaba la culpa hacia sus esposas, elaborando autoengaños que transformaban su impotencia física en acusaciones morales contra la insuficiencia femenina. Este era el déspota enfermo que pronto condenaría a Ana de Cleves, proyectando su corrupción corporal sobre una mujer cuya única falla era su incapacidad de restaurar su virilidad destrozada mediante mera atracción. Mientras tanto, al otro lado del canal, en el ducado alemán de Cleves, una mujer de 24 años ensayaba para el papel de su vida. Ana había sido criada en la disciplinada casa de su hermano, el duque Wilhelm, educada en lenguas, música y la sofisticada etiqueta esperada de las consortes nobles. Entendía el deber por encima de la emoción, una cualidad que se convertiría simultáneamente en su salvación y su sufrimiento en el despiadado mundo de la política Tudor. La necesidad política detrás de este matrimonio no puede enfatizarse lo suficiente. Inglaterra estaba aislada en Europa, amenazada por la solidaridad católica de Francia y el Sacro Imperio Romano. La ruptura de Enrique con Roma le había costado aliados críticos, dejando a su reino al borde de la ruina diplomática. Los territorios protestantes alemanes ofrecían un salvavidas, y Ana encarnaba esa conexión.
Su hermano ejercía influencia entre los príncipes luteranos, haciendo de esta unión no una fantasía romántica, sino una cuestión de supervivencia para un reino fracturado. Pero incluso mientras los enviados negociaban contratos y dotes, las inseguridades personales de Enrique ya estaban contaminando el acuerdo. El otrora confiado monarca estaba ahora devorado por ansiedades sobre sus menguadas capacidades. Exigía una constante reafirmación de su atractivo, mientras se volvía cada vez menos capaz de los desempeños que podrían haberlo justificado. La catástrofe estaba predestinada mucho antes de que Ana pisara suelo inglés. La primera fractura en su alianza condenada llegó a través del arte mismo. El retrato de Ana realizado por Hans Holbein determinó su destino, mucho antes de que se conocieran. El artista de la corte, famoso por su realismo implacable, había captado a la duquesa con el atuendo convencional alemán, su rostro sereno y sereno bajo un elaborado tocado. Para los ojos contemporáneos parece gentil, pero la imaginación de Enrique, inflamada por la adulación y su propia vanidad desesperada, percibió algo más allá de la realidad. Examinó obsesivamente ese retrato, construyendo fantasías que ninguna mujer viva podría. Sus cortesanos, siempre atentos a los apetitos del monarca, exageraron el atractivo del retrato, con relatos adornados de belleza y refinamiento teutones. Describieron piel como marfil pálido y ojos que irradiaban inteligencia, construyendo un ideal imposible que condenó a Ana antes siquiera de que hubiera cruzado el mar. Cuando el séquito de Ana llegó por fin a las costas inglesas en diciembre de 1539, transportaban las aspiraciones de dos naciones y la delicada promesa de unidad protestante. La duquesa había dedicado meses a prepararse para su nueva posición. Había estudiado costumbres inglesas, ensayado el idioma e incluso dominado danzas locales diseñadas para encantar a su esposo real. Sus arcas de dote rebosaban de exquisitos textiles y adornos enjollados, símbolos de la prosperidad y el prestigio de su familia. El encuentro fatídico en Rochester destruyó cada fantasía en un solo instante. Enrique, disfrazado de simple mensajero en lo que imaginó como un gesto romántico de sorpresa, caballeresca, irrumpió en las cámaras de Ana anticipando un hechizo. En cambio, se encontró con una mujer que no lo reconoció y, devastadoramente peor, no se desmayó. Ana, criada bajo los inflexibles protocolos de una corte alemana, respondió con perplejidad educada en lugar de reverencia enamorada. Este desajuste cultural se convirtió en la primera grieta de su relación condenada. Donde Enrique esperaba pasión instantánea y adoración sumisa, descubrió una confusión serena. La mujer frente a él, extranjera, desconocida e indiferente, se negó a validar su mitología de masculinidad irresistible. La repulsión de Enrique fue instantánea y observada por todos. Su expresión se nubló con furia apenas contenida, mientras la obligación política chocaba con su vanidad personal. En ese momento, Ana se transformó de mera decepción en una amenaza para su frágil autoimagen. El matrimonio seguiría adelante, la necesidad política lo exigía, pero la cruzada de Enrique para aniquilar la reputación de Ana comenzó ese mismo día. Los susurros se encendieron de inmediato. Los cortesanos que habían defendido el enlace ahora murmuraban sobre las peculiaridades extranjeras de la novia, su rigidez, su supuesta incapacidad para satisfacer las expectativas refinadas del rey. No eran murmullos orgánicos, sino calumnias coreografiadas para justificar las propias deficiencias del rey. La boda, el 6 de enero de 1540, se desarrolló como un lúgubre requiem disfrazado de celebración. Enrique se mostraba espléndido con vestiduras de brocado de oro a pesar de su cuerpo deteriorado, mientras Ana llevaba magníficas túnicas que no podían ocultar su visible repulsión. Los enviados extranjeros luchaban por descifrar los sutiles indicios del descontento real que resonaban en las antiguas paredes de la abadía. Ana misma mantuvo una firme compostura a pesar de la humillación que fermentaba a su alrededor. Formada en la disciplina, comprendió que la obediencia podría significar supervivencia. Sin embargo, no podía haber imaginado la profundidad de la crueldad que la aguardaba en la corte inglesa. Esto no era un matrimonio de afecto ni siquiera de alianza. Era la aniquilación ritualizada de una mujer.
que no había cometido transgresión alguna, más allá de no satisfacer a un tirano en descomposición. Esa noche la Cámara Real se transformó en un teatro de vergüenza que definiría toda la existencia de Ana en Inglaterra. Enrique, cuyo cuerpo se asemejaba más a un cadáver ambulante que a un soberano, se acercó al lecho nupcial, con el mismo entusiasmo que alguien mostraría ante su propia ejecución. Sus piernas ulceradas, envueltas en vendajes fétidos, rezumaban a través de las sábanas de seda mientras culpaba a Ana por la repulsión que emanaba de su propia carne enferma. El antiguo intérprete carismático que había deslumbrado a las cortes europeas ahora se encontraba impotente ante una mujer cuyo único delito era existir en el momento equivocado y en la forma equivocada. Incapaz de reconocer su propio deterioro, Enrique construyó una narrativa de insuficiencia femenina que reverberaría en los registros históricos durante siglos. Murmuraba a sus médicos sobre las supuestas imperfecciones de Ana, inventaba relatos de olores desagradables e insinuaba que su extranjería había corrompido, de algún modo, su potencia natural. Entre sus cortesanos el ridículo se cristalizó. Comenzaron a llamarla la yegua de Flandes, un epíteto cruel que los sobreviviría a todos. Estas invenciones, difundidas dentro de los muros del palacio y amplificadas por cortesanos obsequiosos, convirtieron la dignidad de una mujer en espectáculo público para una sociedad intoxicada por la crueldad. La demolición metódica de la reputación de Ana había comenzado y solo se intensificaría a medida que la condición de Enrique se deteriorara y su apetito por chivos expiatorios creciera. El trato de la corte hacia Ana expuso la maquinaria frígida de la malevolencia Tudor en su expresión más sofisticada. A los pocos días de la boda, los cortesanos que antes competían, por su favor ahora, caricaturizaban su acento con exageración teatral. Se burlaban de sus costumbres extranjeras, transformando cada diferencia inocente en evidencia de su supuesta inadecuación como reina. Incluso su elección de perfume se convirtió en munición para chistes, burlones susurrados detrás de abanicos enjollados. Las damas que deberían haber sido sus compañeras se transformaron en espías. Documentaban cada defecto imaginado para los oídos receptivos de Enrique con la exactitud de torturadores profesionales. Ana se descubrió varada en una guarida de víboras, donde la supervivencia exigía resistencia silenciosa, mientras cada movimiento, cada expresión era interpretado como prueba de contaminación extranjera. Los cortesanos de Enrique comprendían su función en esta elaborada farsa de descontento real. Para asegurarse el favor de su monarca cada vez más volátil, competían en crueldad, ideando nuevos insultos que validaran su rechazo de Ana. Sus vestidos eran declarados demasiado extranjeros, su habla demasiado formal, su porte demasiado continental, su mera existencia un insulto para la sensibilidad inglesa. La metamorfosis de reina a chivo expiatorio fue rápida e implacable. En cuestión de semanas, Ana se había convertido en símbolo viviente de todo lo que resultaba peligroso sobre la interferencia extranjera en la política inglesa. Proliferaron panfletos que sugerían que las mujeres alemanas eran inherentemente incompatibles con los hombres ingleses. Esta propaganda cumplió dos objetivos: legitimar el rechazo de Enrique y preparar al público para la anulación que todos reconocían como inevitable. Aún más degradante que la burla pública fue la violación privada infligida por los médicos reales enviados a examinar el cuerpo de Ana en busca de los defectos que Enrique insistía en que existían. Estos exámenes invasivos, camuflados como necesidad médica, representaron la última profanación de una mujer que había llegado a Inglaterra como huésped de honor. Los informes de estos procedimientos fueron meticulosamente redactados para reforzar la narrativa de Enrique y archivados como documentación oficial de su supuesta insuficiencia. Los médicos de Enrique, aterrorizados de contradecir la vanidad real, participaron en culpar a elementos externos por el evidente declive de su soberano. Fabricaron dolencias, sugiriendo que los humores alemanes o las cocinas extranjeras habían envenenado la esencia masculina del rey. Estos veredictos demostraron cómo la ciencia médica se arrodillaba ante la política en la Inglaterra Tudor. Mientras tanto,
Los enviados extranjeros documentaban la grotesca degeneración del rey. Para 1540, los despachos diplomáticos describían audiencias que requerían estrategias elaboradas para camuflar el hedor de sus heridas infectadas. Los cortesanos establecieron protocolos formales para mantener una distancia respetuosa mientras toleraban su olor. Y a través de todo ello, Ana cargó con la culpa por la putrefacción de su esposo. Mientras sufría su crucifixión pública, Enrique ya había dirigido su atención depredadora hacia Catalina Howard, una adolescente cuya juventud prometía la restauración que su orgullo anhelaba. Catalina, apenas salida de la infancia e intoxicada por el glamour de la atención real, se convirtió en el arma de la deshonra definitiva de Ana. La persecución del rey por su quinta esposa se inició incluso antes de que su cuarto matrimonio hubiera sido disuelto. Catalina encarnaba todo lo que Ana no era: juvenil donde Ana era madura, inglesa donde Ana era extranjera, inocente donde Ana era serena. Su mera presencia ridiculizaba las deficiencias percibidas de Ana, y Enrique se aseguró de que la comparación fuera inconfundible. Los testigos observaron cómo los ojos del rey se iluminaban cada vez que Catalina entraba en la sala, mientras su actitud hacia Ana se volvía progresivamente fría y rutinaria. La urgencia con la que Enrique cortejó a la joven reveló que su rechazo de Ana nunca había tenido que ver con emociones. Enrique había decidido descartar a Ana casi instantáneamente después de su boda, y Catalina Howard ofrecía la justificación perfecta. La desesperación de la joven por complacer eventualmente la destruiría, pero por el momento funcionaba como el instrumento destinado a aniquilar la dignidad de Ana. El predicamento de Ana se volvió precario a medida que la obsesión de Enrique se profundizaba. La reina se encontró obligada a asistir a festividades cortesanas donde su reemplazo era exhibido ante ella. El protocolo exigía que sonriera y participara en su propia ruina, que preservara la compostura mientras su matrimonio se desintegraba ante cortesanos que murmuraban y se burlaban. La formación diplomática que la había preparado para gobernar ahora solo le permitía ocultar la angustia con gracia. En toda Europa, el trato a Ana provocó tanto fascinación como repulsión. El sacro emperador romano explotó su humillación como prueba de la barbarie inglesa, mientras que nobles franceses montaban entretenimientos ridiculizando el fracaso de Enrique para consumar su matrimonio con una respetable novia alemana. Los territorios protestantes de Alemania absorbieron el insulto de manera personal, interpretando la destitución de Ana como un ataque contra la reforma misma. Su hermano, el duque Wilhelm de Cleves, contempló cortar la alianza inglesa y unirse a la Liga Católica, una transformación que podría haber dejado a Inglaterra peligrosamente aislada. Solo la correspondencia de la propia Ana, instando a la moderación, evitó una catástrofe diplomática que podría haber invitado a una invasión. Los embajadores españoles informaron que la brutalidad de Enrique hacia Ana revelaba vulnerabilidades en la sucesión inglesa que podían ser explotadas por los poderes católicos. Su sufrimiento personal se convirtió así en una cuestión de estrategia internacional. Su degradación se tradujo en oportunidad militar. Thomas Cromwell, el mismo artífice del matrimonio de Ana, fue ahora encargado de desmantelarlo, una ironía que pronto le costaría la vida. Las autoridades legales revisaron el derecho canónico en busca de precedentes convenientes, mientras que los teólogos redactaban argumentos sobre consentimiento y consumación, para otorgar a Enrique la liberación que deseaba. Las comisiones parlamentarias interrogaron a testigos cuyas declaraciones ya habían sido predeterminadas. El origen extranjero de Ana fue invocado como un obstáculo natural para una unión adecuada, mientras que la afirmación de Enrique sobre la no consumación fue aceptada sin objeciones, a pesar de su absurdidad. El procedimiento se asemejaba mucho más a una representación que a la justicia. El giro más vengativo llegó cuando la obediencia de Ana fue distorsionada como prueba adicional de su insuficiencia. Cuando consintió en confirmar la no consumación del matrimonio, los observadores la calificaron de excesivamente dispuesta a hablar de asuntos íntimos. Cuando guardó silencio sobre la conducta de Enrique, la caracterizaron como demasiado frígida para comprender el sentimiento inglés.
El clero que anteriormente había elogiado su fe protestante ahora encontraba cuestionable su devoción germánica. La supervivencia de Ana, sin embargo, no fue simple sumisión, fue cálculo. Durante su abreviada realeza, había construido discretamente una red de mercaderes simpatizantes, intelectuales protestantes y nobles inquietos por la volatilidad de Enrique. Estas alianzas serían esenciales para su resistencia. Los comerciantes alemanes en Londres, consternados por su trato, lo percibieron como una manifestación de hostilidad general hacia la influencia continental. Muchos la ayudaron encubiertamente mediante transacciones ventajosas de propiedades y apoyo financiero confidencial, proporcionándole un grado de independencia más allá del alcance del rey. Su correspondencia revela a una mujer mucho más astuta de lo que la historia suele admitir, alguien que mantuvo contacto cuidadoso con su hermano y aliados alemanes, mientras evitaba cualquier conducta que pudiera parecer traición. Fue un acto de equilibrio de excepcional diplomacia, leal en apariencia pero defendiendo silenciosamente la causa, protestante en el extranjero. Su residencia en Richmond se convirtió en una embajada no oficial donde eruditos y refugiados alemanes buscaban asistencia, asesoría legal, recursos o refugio dentro del reino cada vez más xenófobo de Enrique. Estas actividades fueron tan discretas que la corona nunca comprendió su verdadera magnitud, permitiendo a Ana establecer una silenciosa red de influencia completamente fuera de la vigilancia real. Las condiciones de la capitulación de Ana fueron inesperadamente magnánimas, reflejando tanto el alivio de Enrique por evitar otro baño de sangre público como su genuina ansiedad por las repercusiones políticas que podrían seguir si ejecutaba a una princesa alemana. Ella conservaría la designación de la hermana del rey, recibiría extensas tierras e ingresos, y seguiría manteniendo una posición distinguida en la corte, siempre que nunca cuestionara la legitimidad de la anulación. A cambio, ella confirmaría públicamente que su matrimonio nunca había sido válido, que seguía intacta y que el rechazo de Enrique provenía de preocupaciones canónicas y no de malicia personal. Este arreglo fue una obra maestra de maniobra política por parte de Ana. Había presenciado los destinos de Catalina de Aragón y Ana Bolena y reconocía que la resistencia significaba ejecución, mientras que la obediencia ofrecía supervivencia. La firma de los documentos de anulación se llevó a cabo con una grandiosidad ceremonial que ocultaba su brutalidad subyacente. Ana, adornada con los suntuosos trajes de su breve reinado, renunció formalmente a todas las pretensiones reales mientras los enviados de Enrique aplaudían su sabiduría y humildad. Los papeles que firmó contenían confesiones degradantes de insuficiencia personal y declaraciones de gratitud por la supuesta clemencia del rey. Estas admisiones forzadas se convertirían en verificación oficial de su indignidad, garantizando que la narrativa fabricada por Enrique persistiera durante siglos. La humillación de Ana se convirtió en una advertencia en todo el continente. Las alianzas con la Inglaterra Tudor eran tan precarias como el temperamento del rey. El 9 de julio de 1540, el mismo día en que el Parlamento anuló formalmente el matrimonio de Enrique con Ana de Cleves, Thomas Cromwell fue ejecutado en Tower Hill. El hombre que había orquestado la alianza con Cleves perdió la vida por el mismo logro que una vez lo elevó. Ana, ahora instalada con seguridad en su nueva residencia en el Palacio de Richmond, cenó tranquilamente mientras la cabeza de Cromwell caía bajo la hoja del verdugo. La muerte de Cromwell cumplió múltiples funciones en la visión paranoica del mundo de Enrique. Proporcionó un chivo expiatorio por el desastre diplomático de la unión con Cleves, satisfizo la furia pública por los enredos extranjeros y recordó a todos que incluso los sirvientes más exaltados podían desplomarse de la noche a la mañana. Ana absorbió perfectamente la lección. Su seguridad dependía de la invisibilidad. Nunca volvería a atraer la atención letal que había aniquilado a tantos otros. Mientras tanto, Enrique se casó con Catalina Howard con indecorosa prisa. El mismo día en que Cromwell fue ejecutado, Ana se vio obligada a asistir a las celebraciones, a sonreír y extender felicitaciones a la joven que la había sustituido, añadiendo una humillación final a su lista de indignidades bajo el dominio Tudor.
Ana de Cleves descubrió una manera de preservar tanto la dignidad como la prosperidad. A pesar del rechazo público, su nuevo estatus, aunque nacido de la humillación, le otorgó libertades que las reinas rara vez poseían. Sus propiedades ofrecían no solo riqueza, sino auténtica independencia, un privilegio extraordinario para cualquier mujer en la Inglaterra del siglo XVI. Podía supervisar su propia casa, perseguir sus propios intereses y vivir según sus propios ritmos, sin las asfixiantes obligaciones de la realeza. La ironía era cruel pero innegable. El rechazo la había salvado. Si hubiera seguido siendo esposa de Enrique, bien podría haber compartido el destino de su siguiente reina. La administración de sus propiedades demostró aguda inteligencia y gestión astuta. Negoció arrendamientos lucrativos, invirtió en innovación agrícola y diversificó sus fuentes de ingresos con notable éxito. Sus libros de cuentas revelan a una mujer que comprendía complejos sistemas financieros y administraba sus recursos con precisión disciplinada. Introdujo metodologías agrícolas continentales en sus propiedades inglesas, mejorando la productividad, mientras generaba empleo para familias locales que llegaron a considerarla una propietaria generosa y capaz. También invirtió en empresas comerciales que conectaban el comercio inglés y alemán, aprovechando su posición única para cultivar asociaciones lucrativas entre mercaderes de ambos reinos. Su prosperidad financiera permitió emprendimientos filantrópicos que elevaron su prestigio entre la gente común. Financió escuelas, hospitales e instituciones religiosas que servían a las comunidades de sus territorios, ganando afecto popular que le proporcionaba seguridad adicional contra intrigas cortesanas. Entre aquellos que antes la denigraban, la admiración reemplazó gradualmente al ridículo. Como la hermana del rey, mantenía precedencia ceremonial sobre prácticamente todos, pero no ejercía poder real. Esta invisibilidad estratégica se convirtió en su armadura. Le permitió observar, pero nunca entrometerse, en los juegos mortales de poder que consumían a otros. Los visitantes extranjeros señalaban constantemente su serena compostura, en tales ocasiones, destacando su capacidad de mantener la gracia a pesar de la indignidad de su posición. Había dominado el arte de ser simultáneamente visible e invisible, lo suficientemente presente para cumplir su deber, pero lo bastante discreta para evitar el peligro. Se volvió fluida en inglés, capaz de manejar complejos asuntos legales y financieros sin intérpretes. Las cuentas de su casa enumeran pagos a tutores, maestros de música y instructores culturales que la ayudaron a adaptarse a los matices de la vida aristocrática inglesa. Ana cultivó amistades genuinas con familias nobles que admiraban su dignidad e inteligencia, formando círculos de confianza independientes de su conexión con Enrique, los Howard, los Seymour y otros. Estos lazos proporcionaron compañía y protección política, activos vitales en un entorno donde el favor podía invertirse de la noche a la mañana. Los nobles ingleses que se comunicaban con socios extranjeros dependían con frecuencia de su discreción y su dominio lingüístico. Esto le otorgó acceso a información y ventaja que incluso los cortesanos más formidables no tenían. Durante la minoría de Eduardo VI, las credenciales protestantes de Ana y sus vínculos continentales la volvieron invaluable para las facciones reformistas que buscaban una unión más estrecha con los luteranos alemanes. Proporcionó asesoría sobre política religiosa, facilitó intercambios entre teólogos ingleses y alemanes y ayudó a forjar las alianzas ideológicas que orientaron la reforma inglesa. La prudente neutralidad de Ana durante las crisis de sucesión tras la muerte de Enrique demostró su capacidad política, mientras otros se alinearon con facciones específicas y perecieron cuando la suerte cambió. Ana mantuvo relaciones cordiales con todas las partes, garantizando su propia supervivencia a medida que el reinado de Enrique descendía más en el caos y la brutalidad. Desde su refugio, observó con tranquila claridad cómo Catalina Howard, la joven antes utilizada como arma contra ella, fue arrestada, procesada y ejecutada menos de 2 años después de su boda. El mismo encanto juvenil que había cautivado a Enrique no pudo protegerla de la creciente paranoia y furia del rey. El horrible final de Catalina sirvió como una validación escalofriante de la elección de Ana
La sumisión había sido el camino más prudente. Si hubiera resistido la anulación, exigido sus derechos o apelado a potencias extranjeras, probablemente habría compartido el destino de Catalina. A medida que Enrique envejecía y su cuerpo se deterioraba aún más, la posición de Ana mejoró silenciosamente. La atención del rey pasó a su sexta esposa, Catalina Parr, mientras que el recuerdo de la humillación de Ana se desvaneció en un silencio incómodo que prefería no revisitar. Su dignidad discreta durante sus años en segundo plano había ido rehabilitando gradualmente su reputación entre los cortesanos. Aquellos que antes participaban en su burla ahora la consideraban con algo parecido al respeto, incluso admiración. El contraste entre la floreciente independencia de Ana y el acelerado colapso de Enrique se volvió cada vez más pronunciado. Mientras ella cultivaba estabilidad y erudición, el rey descendía a una grotesca miseria física y tormento psicológico. La angustia mental reflejaba la física. Una vez el hombre más poderoso de Inglaterra, su palabra literalmente vida o muerte, Enrique se encontraba ahora prisionero de la traición de su propio cuerpo. Mientras tanto, la transformación de Ana, de reina descartada a matrona respetada, continuó de manera constante. La red económica que había construido mediante inversión y gestión cuidadosa, le proporcionó recursos que muchos nobles envidiaban. Sus tierras eran ejemplos de agricultura eficiente. Ana estaba construyendo algo duradero, una reputación de inteligencia, benevolencia e independencia. Cuando Enrique Hayshaw finalmente murió en enero de 1547, Ana estaba plenamente preparada para la transición. Mientras muchos cortesanos entraban en pánico, con su suerte atada al testamento de un monarca moribundo, la previsión y neutralidad de Ana la protegieron. El gobierno protestante de Eduardo VI valoraba sus contactos europeos y su profundo entendimiento de la teología reformista. Su discreción y juicio equilibrado la convirtieron en una voz confiable en los inciertos primeros años del reinado del joven rey. La relación de Ana con María Tudor, a pesar de sus fes opuestas, demostró su rara capacidad para trascender la violencia sectaria que desgarraba Inglaterra. María respetaba la inteligencia y la diplomacia de Ana. Enrique, descomponiéndose en su tumba en Windsor, se había convertido en símbolo de decadencia física y moral, mientras Ana prosperaba silenciosamente en el campo, un retrato de estabilidad digna. Los últimos años de su vida reflejaron una serenidad que pocos sobrevivientes Tudor lograron. Sus reuniones privadas en Richmond fueron descritas como salones de aprendizaje, donde eruditos y cortesanos se mezclaban libremente sin temor a persecución. Cuando llegó a los 50 años, Ana de Cleves se había convertido en algo que pocas mujeres de su época podían afirmar ser verdaderamente independiente. Falleció pacíficamente después de años de tranquila prosperidad y recibió sepultura en la abadía de Westminster, con honores acordes a su rango real. Nobles, embajadores y eruditos asistieron a su entierro, reconociendo la trayectoria extraordinaria de su vida. Una mujer que una vez fue humillada ante el mundo y que llegó a ganarse un respeto genuino. Los historiadores que posteriormente narraron su historia, predominantemente hombres, perpetuaron las falsedades de Enrique, repitiendo la mentira de que era simple, tonta o indigna. Pero la erudición moderna ha comenzado a desenterrar la verdad. Ana de Cleves no fue la esposa inadecuada que la historia ridiculizó, sino una mujer capaz e inteligente destruida por el orgullo de un monarca enfermo. El auténtico hedor que impregnaba la corte Tudor no provenía del perfume o cuerpo de Ana, sino de la carne ulcerada y el espíritu gangrenado del rey. La historia de Enrique terminó en corrupción hinchada. La de Ana en serenidad y logro. La revisión de la reputación de Ana finalmente ha comenzado a revelar lo que siglos de propaganda Tudor ocultaron. Su inteligencia y paciencia reescribieron la definición de victoria para las mujeres atrapadas en sistemas diseñados para destruirlas. El triunfo de Ana no fue ruidoso ni vengativo. Fue calmado, práctico y absoluto. Al final, la gran ilusión de Enrique Otto, la ilusión del poder absoluto, colapsó bajo el peso de su propia decadencia. La historia de Ana perdura como la verdad silenciosa detrás del mito, que por mucho que la tiranía grite,
la dignidad perdura más, y que en los vastos y resonantes pasillos de la historia a menudo es la voz más tranquila, la que simplemente se niega a quebrarse, la que perdura sobre todas. ¿Qué piensas? Fue la estrategia. ¿De sumisión de Ana en realidad el acto definitivo de desafío? Deja tu perspectiva en los comentarios abajo. Leo cada uno de ellos. Comparación de ganchos. Gancho original, primeras 50 palabras. El año era 1540, y bajo el esplendor reluciente del palacio de Hampton Court, se desarrollaba una pesadilla que haría que incluso la fábula más grotesca pareciera leve en comparación. Mientras los cortesanos bailaban y los embajadores sonreían, una mujer se encontraba encarcelada en un espectáculo de crueldad real que comenzó no con traición. Nuevo gancho, primeras 50 palabras. La podredumbre no venía de su cuerpo, manaba del de él. El año era 1540, y dentro de los dorados salones del palacio de Hampton Court, una mujer estaba siendo destruida metódicamente. No por adulterio, no por traición, sino por algo mucho más devastador para el ego de un rey Tudor. Ella no podía. ¿Por qué funciona? El nuevo gancho establece inmediatamente un contraste visceral revelando la verdadera fuente de la decadencia, Enrique. No Ana, en las primeras 7 palabras, creando disonancia cognitiva instantánea. El ritmo entrecortado, no por adulterio, no por traición, construye suspenso mediante eliminación, obligando a los oyentes a inclinarse hacia adelante para descubrir la razón real. La frase destruida metódicamente promete crueldad, calculada en lugar de conflicto espontáneo, incitando al público a descubrir la mecánica de su tortura sistemática mientras subvierte la narrativa tradicional de la esposa afortunada desde el primer aliento.